Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. Para hoy he preparado un tutorial muy fácil de hacer. Vamos a ver cómo hacer un Ferrero Rocher. El Ferrero Rocher tiene 4 centímetros de la altura y 4 centímetros del diámetro. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros y medio. Vamos a necesitar también una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Subimos una cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Para hacer un aumento tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Ahora hacemos 6 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y tejemos 5 puntos bajos. Un punto deslizado en el mismo punto donde hemos hecho las cadenetas, pero vamos a trabajar solamente en la parte posterior del punto. Así que por detrás de este punto hacemos un punto deslizado. Giramos la labor y otra vez vamos a tejer 5 puntos bajos. También vamos a trabajar solamente en la parte posterior de la vuelta. Saltamos el primer punto porque es el punto deslizado y empezamos en el segundo. 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta y otra vez vamos a tejer 5 puntos bajos. Trabajamos siempre en la parte posterior de la vuelta. Saltamos la cadeneta, empezamos en el segundo punto. 1, 2, 3, 4, y 5. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto, en la parte posterior, y otra vez giramos la labor y tejemos 5 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto.
1, 2, 3, 4 y 5. Giramos la labor, subimos una cadeneta, empezamos en el segundo punto y otra vez tejemos 5 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto en la parte posterior. Giramos la labor y repetimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos la labor, subimos una cadeneta y otra vez tejemos 5 puntos bajos. Un punto deslizado en el siguiente punto. Repetimos esta parte durante toda la labor hasta rellenar todas las cadenetas, todos los puntos de la segunda vuelta. Terminamos en el centro, la última vuelta tenemos que hacer hacia el centro. Hacemos el punto deslizado, una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo bastante largo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja y primero vamos a coser el lateral. Y ahora vamos a pasar el hilo por el borde superior. Y escondemos el hilo. Ahora enhebramos una aguja con el hilo en color dorado. Y aquí vamos a marcar una rayita.
Y ahora vamos a ver cómo hacer el bombón. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales. La segunda vuelta vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Hacemos el primer aumento, tenemos 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, y 6 aumentos. Otra vez colocamos el marcador. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto bajo y un aumento. El motivo repetimos 6 veces, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, la última repetición, un punto, un aumento. Aquí también hemos aumentado 6 puntos, ahora deberíamos tener 18 puntos bajos. Vuelta número 4, el motivo que vamos a repetir 6 veces es 2 puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos 2 puntos bajos por separado, un aumento, repetimos, dos puntos, un aumento, dos puntos, un aumento, dos puntos, un aumento, la última repetición, 2 puntos y un aumento. Hemos aumentado 6 puntos, deberíamos tener 24 puntos. Vuelta número 5 es la última vuelta de los aumentos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos, un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, aumentamos 6 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos. Después hacemos 5 vueltas sin aumentar, en cada vuelta tenemos que tejer 30 puntos bajos. Ahora la primera vuelta de las disminuciones. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 3 puntos bajos y una disminución.
3 puntos. Para hacer una disminución, introducimos el ganchillo dentro del punto, cogemos el hilo, lo sacamos hacia adelante, introducimos el ganchillo en el punto siguiente, también sacamos un punto hacia adelante y ahora cerramos los 3 puntos. Repetimos 3 puntos bajos y una disminución. Sacamos un punto hacia adelante, sacamos otro punto hacia adelante y cerramos los 3 puntos. Otra vez tejemos 3 puntos bajos, hacemos una disminución, repetimos, una disminución, repetimos, una disminución, repetimos la última vez, hemos disminuido 6 puntos, ahora deberíamos tener 24 puntos. La segunda vuelta de las disminuciones. Tejemos 2 puntos bajos y hacemos una disminución. 2 puntos, una disminución, repetimos, 2 puntos, una disminución, dos puntos, una disminución, la tercera vuelta de las disminuciones. El motivo que vamos a repetir 6 veces, que es durante toda la vuelta, es un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Un punto, una disminución, un punto, una disminución, un punto, una disminución, un punto, una disminución, un punto y una disminución. Ahora deberíamos tener 12 puntos bajos. Antes de hacer la última vuelta de las disminuciones, vamos a rellenar la labor. Ahora la última vuelta de las disminuciones, vamos a hacer 6 disminuciones seguidas.
Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y 6. Cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y pasamos el hilo por todos los puntos que nos quedan. Deberíamos tener 6 puntos por la parte de fuera del punto. Y el hilo escondemos dentro. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.